Eu estou, o seu áudio está bem, está muito bom. Tu audio está bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Dónde usted está? Estou aqui em São Paulo. Agora estou aqui no local 7 do Butantã, mas Yo estoy en San Pablo, en el Bocafé de Butantá. Ah, bien. Porque Pac está viéndolo en vivo, ¿no es así? Muy bien. Mauricio, vamos ganando un poco de tiempo. Su historia conmigo aquí es principalmente en estos últimos años. Yo creo que fue en 2021, ¿fue así? 2021. Yo supe que usted estaba deambulando por Europa, trabajando aquí, por allá. Y yo siempre creí que no tenía mucho sentido que usted esté en Europa, trabajando en restaurantes, trabajo aquí, otro trabajo por allí, siendo que en Europa que tenemos tantas cosas para hacer, la obra de Dios allí, todo por hacer. Y yo quiero aprovechar para decirles que de la manera que estaban las iglesias de Europa, nosotros haciendo una visita y otros hermanos César y otros hermanos haciendo varias visitas por año para cuidar de las iglesias, nosotros sentíamos que no era suficiente para atender la necesidad de la obra del Señor. De esta manera el Señor, hasta el testimonio se fortalezca en Europa y el Evangelio del Reino sea predicado en Europa, iba a demorar hasta siglos tal vez, siglos y siglos. El Señor no tiene este tiempo para esperar, ya que el Señor a partir de 2017 comenzó a darnos un camino maravilloso, que es a través del colportaje dinámico, y comenzamos a fortalecer al CPEP, y las iglesias saliendo a predicar el Evangelio. Puedo orar por usted. Y de esta manera, yo personalmente sentí que Europa necesitaba de una inyección de este tipo. Y yo estaba buscando una persona que pudiese ayudarme para hacer por lo menos, catalizase esta mudanza. Ahí yo vi que usted estaba allí, vamos a decir, dando golpes. Y yo resolví arriesgarme con usted. No tenía seguridad si iba a dar cierto o no, pero yo me arriesgué con usted. Le llamé a usted y le dije, Mauricio, usted tiene encargo. Usted tiene un corazón de ser perfeccionado. Pasar un tiempo aquí en el Brasil, pasar en el CEPEP de Lorena y después en el PAC, para que usted pueda llevar este espíritu, este tipo de trabajo que el Señor está haciendo aquí, llevar a Europa, ayudar a Europa y también comenzar a que tenga fuego en ese lugar. Y yo creo que, ¿qué año fue? ¿2021? Y entonces, usted realmente pasó un tiempo, usted vino con toda humildad, dispuesto realmente a aprender. Y gracias al Señor, Jones te recibió, los hermanos Víctor, los hermanos del PAC te han recibido. Y cuando usted volvió y los hermanos de allí también lo recibieron con los brazos abiertos y dio condiciones para que usted comience un trabajo allí. Cuente por favor un poco de ese trabajo. Sí, hermano Pedro, en el comienzo, en Europa, la manera antigua que estábamos pensando, ¿cómo va a funcionar el colportaje en Europa con el frío? ¿Cómo hacer? Pero cuando vi y acepté el llamado del hermano Pedro, yo empecé a ver lo que iba a hacer en el PAC de Lorena. Y ahí mis ojos se abrieron, pude despertar, pucha, estoy aquí, ¿cómo voy a llevar esto a Europa? No tengo la capacidad para hacer eso, pero
El hermano Johnny me ayudó mucho, me dijo, tú tienes que confiar en la palabra profética, Mauricio, confía plenamente, no necesitas tener miedo. Y también el hermano Amir, recibes todo lo que el hermano Pedro te dijo y va a dar correcto. Y confiamos en eso, en la palabra profética en Europa, comenzamos 3 pastores, pero creyendo en la por capacidade, né? O Senhor foi fazendo. Y fue eso, hermano Pedro. No fue ninguna obra de hombre, no fue por nuestra capacidad. El Señor fue haciendo, visitando las iglesias, haciendo colportaje, y los hermanos empezaron a dar apoyo. Y hoy, por la misericordia del Señor, estamos con 17 colportores, algunos hermanos y otras hermanas colportoras. Nosotros tenemos un CEPEP, aunque no tenga una dirección fija, pero nosotros ya tenemos, por el apoyo de la iglesia en Lisboa, nosotros tenemos un CEPEP allí, ya estamos perfeccionando a varios jóvenes, varios hermanos, ya pasaron por allí. Y nosotros estamos, también ya hay colportores actuando en España. Nosotros ya hemos hecho perfeccionamiento hasta para los hermanos de Italia. Y yo creo que poco a poco nosotros vamos avanzando en Inglaterra, Alemania, y así en adelante. Y el Expolibro, para mi sorpresa, el Expolibro ya tiene un proyecto muy osado de recorrer todos los países de Europa. Y yo creo que el Señor está haciendo maravillas con este nuevo comienzo. Yo quería mostrar a los hermanos, Mauricio, que algunos hermanos aún tienen dudas, aún tienen cuestiones de la inmersión en la palabra, confiar en la palabra profética, hacer colportaje. Yo solo quiero recordarle a los hermanos, porque de la manera convencional, ¿cuándo el Señor iba a poder volver? De la manera convencional, nosotros no tenemos la mínima condición de llevar este evangelio del reino en las calles como hoy está sucediendo, llegando a niveles que estamos molestando el imperio de las tinieblas. 10 años atrás no pensábamos en esto. Nosotros no hacíamos ni cosquillas al imperio de las tinieblas. Gracias al Señor, hoy estamos con guerreros en las calles, aunque sean pocas personas en la proporción de la cantidad de habitantes, pero el Señor nos está multiplicando su ejército. Por eso yo quiero decirle a los hermanos, confíen que esta obra del Espíritu, esta es la única manera que tenemos que el Señor nos dio para realmente en toda la tierra hacer con que las iglesias se envuelvan, levanten un ejército y prediquen el evangelio del reino. Esto va a traer al Señor de regreso, confíen, va a traer al Señor de regreso. Miren lo que está sucediendo en África. Varios hermanos de África, algunos llegaron ahora, están llegando más hermanos del África, los hermanos de Kenia, Congo, aún de África del Sur. Entonces, y también vamos a decir, ¿cómo vamos a avanzar en Australia? ¿Cómo el Señor nos abrió este continente nuevo de Oceanía? ¿Cómo es que vamos a avanzar con esta puerta abierta en Timor del Este y avanzar a Asia? Gracias al Señor en el PAC, pasó por el CEPEP de Lorena, varios hermanos que vinieron de Corea, y también estaban viéndonos en el PAC. Entonces, ¿cómo vamos a entrar de la manera convencional? No va a hacer nada, no va a suceder nada. Entonces, solo de esta manera, por ejemplo, el Señor también nos abrió Puerto Rico, y el Señor también nos dio vuelta a Colombia, y Colombia va a tornarse un cuartel general para también perfeccionar a las iglesias de América de Central, Caribe, Norte de América del Sur. ¿Cómo conseguiríamos hacer este trabajo? No es obra de hombres, la obra realmente del Espíritu Santo.
Es el camino que el Señor nos dio para que nosotros podamos cerrar esta era y traer el reino de Dios de regreso. Es para esto que estamos empeñados. No estamos aquí engrandeciendo nuestro nombre, engrandeciendo nuestra propia obra, no. Nosotros estamos con mucho encargo de cooperar con el Señor, cooperar con los 7 espíritus, realmente dar al Señor una iglesia en Filadelfia consolidada para que Él pueda usar como un instrumento. La iglesia en Filadelfia, como dice Apocalipsis 3, es de poca fuerza. Nosotros no tenemos mucha fuerza, pero gracias al Señor por la palabra profética. Usted habló correctamente. Todo el secreto es la palabra profética. Por eso que Satanás ataca tanto la palabra profética, la inmersión en la palabra profética. ¿Será que hay una sola boca? ¿Será que hay una sola palabra profética? Quiere decir, todas estas dudas el enemigo intenta poner, pero por ahí también el Señor está avanzando. Y gracias al Señor, el Señor nos dio esta herramienta intensificada, el colportaje dinámico, que es fabuloso. El CEPEP también está intensificado en toda la tierra. Nosotros tenemos el expolibro intensificado, tenemos las iglesias envolviéndose, alistándose, atendiendo la convocación del Señor para predicar el Evangelio. Puedo orar por usted. Muchos hermanos haciendo colportaje por hora, colportaje por oportunidades, remota. Y nosotros tenemos un ejército de jóvenes, adolescentes, preadolescentes, niños, entrando en esta lucha. ¡Qué cosa maravillosa! Nuestros niños están llevando el periódico a las escuelas para entregar a sus profesores. Cosas de este tipo están sucediendo, que no es obra de hombre, ¿no es así, Mauricio? Esto es obra de Dios. Y hablando de Europa, nunca Europa tuvo este ánimo, esta moral tan alta. Nosotros estamos con realmente los hermanos allí, están con una moral muy alta, llenos de fuego, confiando en la obra del Espíritu Santo, tienen mucho coraje a avanzar en estos países de Europa. ¿No es así, Mauricio? Es verdad, hermano Pedro. Cuando nos fuimos a Italia, las iglesias abrazaron esta cuestión del colportaje. Los hermanos nos recibieron, abrazaron el colportaje, salieron a las calles, todas las edades, hasta hermanos de silla de ruedas, predicando el Evangelio. Los hermanos están cooperando, iglesias envueltas. Los colportores pasaron, ellos pegaron fuego, envolviendo toda España, y ahora queremos avanzar más hasta Alemania. Estamos muy felices. Hermano Pedro mencionó el expolibro. Queremos llevar a Francia el expolibro. Los colportores allí están hablando francés. Esto es un milagro. Pero luz, por la fe, creyendo en la palabra profética. Oh Señor Jesús. Y también pasamos por Andorra, para España. Es increíble. Todos los hermanos envueltos con el SEAP ahora, muchos hermanos fueron al SEAP, tuvieron la experiencia de salir a las calles, consagrándose, hacer colportaje por hora, consagrándose para hacer colportaje por hora todos los días. Es realmente maravilloso. Y la inmersión en la palabra. No es nada más que nosotros hablamos, recuerda que hablamos en Levíticos 11 de animales limpios. Nosotros somos animales limpios, nosotros somos un pueblo santo para el Señor. Y un pueblo santo, limpio, tiene que tener dos características. Una característica es saber discernir lo que es santo de lo que es profano. Tiene que tener uñas hendidas, pezuñas hendidas, pero también tiene que ser rumeante, tiene que ser animal rumeante. Entonces nosotros, gracias a Dios, estamos cada vez más levantando la iglesia en Filadelfia como un pueblo santo que sabe discernir lo que es lo que Pablo dice en 1 Timoteo 1:4.
para Timoteo advertir a algunos que estaban enseñando otras enseñanzas, y no la palabra profética, y no la palabra que viene a través de Pablo, que es una palabra que producía la economía de Dios en la fe. Quiere decir, producía la obra de Dios. Entonces, la palabra profética produce la obra de Dios en la fe. Entonces, no es una cuestión de una palabra linda, bonita, no es solo una palabra bíblica. Esta persona predica muy lindo, conoce muy bien la Biblia. No, no es esta cuestión. Por eso que Pablo dice, tradición de hombre, rudimentos, y no según Cristo. Quiere decir, nosotros queremos todo lo que venga de Cristo, todo lo que es según Cristo. Entonces, una apariencia bonita nos engaña. Nosotros tenemos que tener discernimiento de lo que es santo y de lo que es profano, de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. No es de acuerdo a su palabra bonita discernir si viene de Dios o no viene de Dios, si va a traer salud espiritual a la iglesia o no. En segundo lugar, nosotros tenemos que rumear. No es como en el pasado. Ezequiel dice en el capítulo 33, el pueblo, como de costumbre, después que descubrió que había un verdadero profeta en Israel, y el pueblo estaba allí oyendo como un show, oyendo como la presentación de un poeta, la presentación de un cantante romántico que canta, y aún la platea exige que el cantante sea bueno, afinado, que toque el instrumento de manera virtuosa. Entonces exige mucho del predicador, y el predicador se torna simplemente un hombre show, un show. No hay un corazón correcto para oír la palabra como palabra que viene de Dios. Y no solo oír, sino rumear. No es oír una vez, ya oí el mensaje. No. Gracias a Dios, Mauricio. Nuestros adolescentes están aprendiendo a tomar notas. Están aprendiendo a oír y hacer la transcripción, y esto ha ayudado a muchos adolescentes, preadolescentes y adolescentes. Y también la inmersión en la palabra no es nada más que, por un lado, rumear esta palabra, es entrar en esta palabra en su profundidad. Entonces, no es nada más que esto. Si algunas personas tienen dudas sobre la inmersión es rumear, es entrar profundamente en la palabra. Y en segundo lugar, la inmersión nos ayuda a usar la palabra rumeada para que opere y hacer la obra de Dios. Ustedes son colportores en las calles. ¿Cómo funciona esto? Hacen inmersión en la palabra, usan la misma palabra que ustedes hicieron la inmersión, aplica esta palabra y funciona. Parece que el Señor está allí. El poder de Dios está allí. ¿No es así, Mauricio? Es así, hermano Pedro. Esta palabra que el Señor ha dado a la iglesia no es meramente bonita, que atiende nuestros oídos, sino que es una palabra que produce. Ella viene a purificar nuestros corazones. En mi experiencia, yo fui muy lavado por la palabra profética. Ha limpiado mi corazón, lo que ha producido la inmersión en la palabra. Yo veo, hermano, como el hermano Pedro dice, es un regalo, no es solo una cuestión de leer y orar, sino que es tomar varios aspectos del disfrute de la palabra. Entonces, cuando entramos, vamos tomando la riqueza como entrando en un río, y eso es maravilloso, y eso trae mucha realidad y te purifica. Y esta palabra, por eso es importante que los hermanos practican, como por ejemplo ir al PAC. Cuando usted va al PAC, puedes tocar realmente la palabra y experimenta todo eso. También esa cuestión de orar la palabra profética en las calles. Entonces, cuando tú oras por la palabra que tú hiciste la inmersión, ella opera y las personas empiezan a llorar. Ayer tuvimos la experiencia. ¿Puedo orar por usted? Ella dijo no.
pero ¿tiene seguridad? Ahí comenzó a llorar. Ahí yo le dije, ¿tiene algún pedido? Estoy muy mal, joven. ¿Cómo es tu nombre, Julián? Yo toqué mucho en la palabra que el Señor quiere encabezar nuestra vida, el mensaje 14, y oré por ello. No oré la palabra bonita, sino la palabra profética. Y hermano Pedro, ella salió tan feliz, tan satisfecha, compró un kit, dejó el contacto. Vemos cómo la palabra produce. Y en la calle experimenta todo lo que tú oyes. Por eso que el colportaje, la inmersión es maravilloso y va a traer al Señor de vuelta. Y aparte de eso, Mauricio, realmente cambia nuestra vida. Nuestra vida cristiana no queda solo una vida de fachada, como nosotros decimos, que la palabra profética es como este río de la gracia que fluye hasta nosotros con todos los elementos de la realidad divina para dentro de nosotros, así como vida, naturaleza de Dios, justicia, santidad, gloria, y sin hablar del mismo amor de Dios, la luz de Dios que nos llena y la humanidad de Cristo, para que nosotros podamos relacionarnos. Esto, sin nosotros percibir, esto está ayudándonos mucho en nuestra vida humana. Y yo creo, Mauricio, si el esposo y la esposa practican esto, esto salva el matrimonio. Esto trae realidad al matrimonio. Muchas veces nosotros deseamos tener aquella manera antigua de evento de matrimonios, tal vez principalmente las mujeres tienen aquellos momentos románticos en que el hermano habla una palabra bonita, que mi esposo me dé una rosa y un beso. ¿Quién recuerda de esos eventos? Pero realmente lo que cambia a las personas es cuando nosotros recibimos a través de la inmersión en la palabra, recibimos esta infusión de la realidad de Dios y nosotros salimos para practicar la palabra. Y en la presión, parece que estas realidades son más impregnadas y constituidas en nosotros. Y como las calles son las sanidades para nuestra mente, sana nuestras cosas peculiares y difíciles de relacionarnos. Nosotros vamos siendo transformados. La renovación de la mente va permitiendo que el agua entre en nuestra alma y va cambiando nuestra mente, voluntad y emoción. Y nosotros somos transformados. Creo que la mejor manera de curarse de sí mismos, de los malos temperamentos, curar el problema en las relaciones, hasta mismo enfermedades emocionales, el Señor puede curar. Realmente la calle es la cura practicando la inmersión y predicando el Evangelio. Es eso mismo. La experiencia que yo tuve en Madrid, estaba con el equipo de colportores en la calle. Yo no estaba fluyendo. Yo me trabé solo para entender en la práctica. ¿Puedo orar por usted? No. Entonces yo volví al Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí el Señor me iluminó. ¿Te acuerdas lo que hablaste con tu esposa? Ahí inmediatamente yo tomé el teléfono, le llamé a mi esposa y quería pedir perdón y orar por ti, orar con vos. Ahí oramos y rápidamente el Señor empezó a fluir, a salir los kits. Esto es maravilloso. Quien está viendo y experimentando, quien realmente toca, es una palabra sólida y palpable. Puedes sentir eso y en la práctica esto te cura, te sana. Entonces tengo un testimonio en el PAC. Estaba un poco así, tocó en la inmersión, practicó y dijo, funciona, es maravilloso. Entonces él dijo que él llegó enojado, estaba enojado con la inmersión, estaba enojado con la palabra profética, enojado con la vida de la iglesia, ya estaba desanimado, no quería continuar viviendo más la vida de la iglesia. De repente los hermanos le dijeron,
usted tiene que ir al PAC. Y él vino al PAC enojado y salió de allí diciendo, esta es verdaderamente la obra de Dios. Recuerda, él escribió esto. Yo no tengo más duda. Realmente esta es la obra de Dios. No que fue todo bien en el PAC, las cosas fueron blandas, no, fueron duras, pero realmente él vio algo. Entonces realmente vamos a quedar desarmados, confiar en la palabra, vamos a hacer inmersión en la palabra. Los hermanos van a ver que nosotros vamos a ser curados. ¿Sabe cuál es el secreto, Mauricio? El secreto es el siguiente. Es que nosotros nos quedamos mucho tiempo siendo cristianos, oyendo mensajes y mensajes y mensajes. Y yo dije, yo mostré en aquella figura de los vasos comunicantes. Todo cristiano cuando cree en Jesús terminó conectándose con Dios a través de Cristo. Cristo es el conector. Solo que la mayoría de los cristianos no saben que estar conectado, nuestro espíritu, el espíritu humano, está conectado con Dios a través de Cristo. Solo que si nosotros no permitimos que este Cristo que está en nuestro espíritu entre a nuestra alma, entre a nuestro corazón, nosotros invitarlo para que habite en nuestro corazón. Si la puerta de la mente no se abra, nosotros nos quedamos cristianos solo de fachada. Nosotros somos salvos, tenemos la vida de Cristo en nuestro espíritu, tenemos Cristo habitando en nosotros, pero solo en el espíritu, y nuestra alma es poco transformada. Entonces, gracias al Señor, la inmersión nos ayuda mucho, Mauricio. La inmersión, primero que la inmersión hace, la inmersión nos ayuda a ejercitar el espíritu. Lo primero, aunque el espíritu humano esté conectado con Dios, pero aún es algo que el hombre, le cabe al hombre comandarlo. El hombre tiene que decir, vamos a ejercitarlo. Este espíritu débil, no sucede nada. Este espíritu tiene que ser ejercitado. Entonces, gracias al Señor en la inmersión, los hermanos nos ayudan. Invocando el nombre del Señor, comenzamos a ejercitarnos y comenzamos a leer alguna palabra, una frase de la palabra profética, y nosotros comenzamos. Si usted está solo, también nosotros podemos comenzar a hablar, comenzar a leer, comenzar a orar. Y si estamos con otros hermanos, mejor aún. Podemos hablar uno con los otros y así, ejercitando el espíritu, comenzamos a tener contacto con la palabra profética. ¿Qué va a suceder? Nuestra mente, que era una mente vieja, que estaba solo, pendiente a la carne, solo oía la carne, ahora comienza a renovarse. La mente necesita renovación. Entonces, a través de este inicio de la inmersión en la palabra, ejercitando el espíritu, comenzando a tocar a la palabra, la mente comienza a renovarse. Cuando la mente se renueva, ella se abre al espíritu, ella se abre a la conciencia, y la conciencia, que es una parte del espíritu, entonces provee el río de la gracia que viene conectado por Cristo de Dios para el alma. Entonces, la mente comienza a recibir el suplir de la gracia. La realidad divina comienza a entrar. Entonces, allí, a través de la palabra, nosotros, hasta nuestra mente tiene frutos. La mente no está leyendo palabras sin sentido, sino que esta palabra va produciendo fruto en nuestra mente. Nuestra mente es edificada, nuestra emoción es edificada y nuestra voluntad es edificada. Y así nosotros quedamos llenos de voluntad de comandar al pueblo para salir, para predicar el evangelio y salvar a las personas. Entonces, es así que funciona. Entonces no hay nada de cosa, no era así la vida de la iglesia. No hay nada de errado. Esto solamente muestra este mecanismo para que nosotros abrimos nuestra alma para ser renovado, para que este río de la vida a través de la palabra profética entre en nuestra alma y haga de nosotros un canal de la gracia para suplir a otras personas, predicar el evangelio, llevar esta gracia a otras personas. ¿No es así, Mauricio? Eso mismo, hermano.
Yo veo que hoy, en el momento actual, estamos consiguiendo de hecho producir lo que el Señor quiere. No que en el pasado no había eso, pero hoy está todo intensificado. Por ejemplo, esta cuestión que hermano Pedro trajo sobre los vasos comunicantes, que quiere llenar nuestra alma con el río de la gracia. Prácticamente habíamos hablado sobre negar la vida del alma. Pero ¿qué negar la vida del alma? Es llenarse del espíritu. La mente puede estar en el espíritu. Hoy tenemos la inmersión y eso nos hace llenar. Hermano Pedro, es invitar. Y ahí es que nosotros conseguimos transformar esa alma caída, ese viejo hombre, esas cosas malignas, ese odio que está dentro de nosotros. Y eso, esa práctica, no teníamos esa intensidad. Hoy veo que es maravilloso que el Señor está con prisa, quiere terminar su obra maestra de Él, y el Señor está usando los canales, está usando la palabra profética para concluir. Queremos alentar también a los hermanos. Estábamos un perfeccionamiento y el hermano dijo, llorando, hacer la inversión, movimos la olla y al final dijo, llorando. Yo quería confesar que yo estaba atado en la vida de la iglesia, yo quería abandonarlo. Yo no quería dejar nada atrás, pero hoy experimenté lo que Dios quiere hacer. No es que dejamos la vida de la iglesia del pasado, sino que el Señor cambió, tomando otro camino. Es maravilloso. Y al comienzo de Colosenses, allí nos dice que nuestro camino, la estructura de la vida de la iglesia, la estructura de la vida cristiana es fe, amor y esperanza. Y la fe, en verdad, es algo maravilloso que Dios nos dio, que es nuestro acceso a las cosas de Dios, a las cosas en la cuestión de la eternidad, las cosas que están en los cielos, que están en el área espiritual, que el hombre que vive aquí en la tierra, en el sistema cartesiano, limitado por el tiempo y el espacio, no tiene acceso. Gracias a Dios, un día el Evangelio, la palabra de verdad llegó hasta nosotros. Y este Evangelio que nos dio, cuando nosotros creímos en Jesús, nosotros pasamos a tener fe. Cuando nosotros reaccionamos a la palabra del Evangelio, la fe viene por la palabra. Alguien predicó la palabra, nosotros creímos y surgió la fe dentro de nosotros. Entonces, esta fe que está dentro de nosotros es una habilidad que nosotros tenemos hoy para entrar a las cosas de la esfera de Dios. Por eso los cristianos no deben continuar más viviendo por lo que ven. Un cristiano debe vivir por la fe, mirar con los ojos de la fe, entrar a las cosas que están en la esfera de la fe, en la esfera de Dios, y de esta manera nosotros podemos recibir todo lo que es de Dios, la vida de Dios, la naturaleza santa de Dios, todos los atributos de Dios, las virtudes humanas de Cristo, principalmente el amor de Dios, la realidad divina, viene llenando. Por eso que el libro de Colosenses 3 dice, llenándonos hasta la plenitud de Dios. Entonces, este es el deseo de Dios. Por eso que esta práctica de la inmersión en la palabra es para esto. Es para llenar con la realidad de Dios y nuestra alma será transformada.
Romanos 12:2 dice, y transformaos por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la buena y perfecta voluntad de Dios. Solo cuando su mente es renovada y su alma es transformada, es que usted percibe cuál es, usted consigue experimentar cuál es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Ustedes que están saliendo a las calles después de la inmersión, ustedes están experimentando cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Entonces, gracias al Señor. Este es el camino es por la fe. Entonces, en Primera Tesalonicenses, la traducción de Joan Ferreira de Almeida dice, la operosidad de vuestra fe. La fe hace la obra de Dios, opera. Entonces, Amén. gracias a Dios, nosotros tenemos acceso a las cosas de Dios usando la fe. Cuando nosotros usamos la fe, la obra de Dios sucede. Cuando nosotros creemos en la palabra profética y la practicamos, la obra de Dios es realizada. Entonces, la fe opera y hace la obra de Dios. Y gracias a Dios tenemos la esperanza. La esperanza es que hoy, Mauricio, yo vivo totalmente para servir al Señor y traer al Señor de regreso. Yo no tengo otra esperanza, no tengo ningún sueño por las cosas materiales, ni por un auto bueno, sino por una casa bonita. Mi corazón no está más en esto, pero mi corazón está en hacer la voluntad de Dios para poder cerrar esta era y traer al Señor de regreso. Y esta esperanza, Mauricio, me hace aguantar los problemas. Esta esperanza me da perseverancia en los tiempos difíciles, cuando somos perseguidos, cuando somos calumniados, cuando somos, como Pablo dice muchas veces, nosotros somos tenidos como engañadores, pero siendo veraces. Las personas nos tasan que estamos engañando a alguien, pero en verdad que estamos siendo verdaderos. Pero gracias a Dios, nuestra esperanza no está en tener una vida mejor aquí en la tierra, sino la segunda venida del Señor. Entonces la fe opera la obra de Dios, la esperanza nos hace perseverar y continuar. Pero lo que debe ser producido en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, es el amor. El amor. Amén. Entonces, el resultado de todo esto tiene que producir el amor dentro de nosotros. Entonces, esta transformación del alma que estamos hablando tiene que producir cada vez más este tejido de amor que estamos hablando en esta noche. Yo no podía no entrar en este tema por causa del tema que escogimos para esta live. Entonces, Dios está tejiendo a través de la operación de la fe, a través de la perseverancia de nuestra esperanza. Nosotros estamos aquí trabajando. Amamos al Señor, amamos al prójimo, amamos a las personas que están en las calles, amamos a nuestros hermanos, estamos edificando la iglesia, estamos rescatando a las personas y todo esto está tejiendo un tejido de amor. Por eso que en 1 Corintios 13, que yo leí para los hermanos, que en el último versículo dice así, ahora pues permanece la fe, 1 Corintios 13:13, ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de este es el amor. Amén. Entonces, ahí el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Quiere decir, hasta cuando llegue el amor, hasta la palabra profética un día, no será más necesaria. Pero hasta allá, ella es extremadamente importante. Pero ella está produciendo el amor, está produciendo el amor. Y cesarán las lenguas y las ciencias acabarán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Quiere decir, todo estamos construyendo hoy es en parte. Pero cuando llegue, más cuando venga lo perfecto, este perfecto aquí es el amor.
Entonces, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, lo que Dios está haciendo es exactamente construyendo una obra de amor. Entonces yo voy a usar Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, aquí dice, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Quiere decir, el amor de Dios hizo con que Él donase, diese. Él se dio a su Hijo unigénito hasta para morir por nosotros. Y resucitó de entre los muertos para que hoy podamos vivir por medio de Cristo. Porque si hoy nosotros no tuviésemos cómo vivir por Cristo, nuestra vida cristiana aún sería una vida de mucho sufrimiento, lamentable, así como los gnósticos intentaron vivir una vida. Los ascéticos intentaron vivir una vida castigando el cuerpo, privando al cuerpo de sus necesidades. Quiere decir, como si esto fuese vencer las concupiscencias de la carne. Quiere decir, Pablo dice, no tiene ningún valor contra la sensualidad. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos a Cristo que se nos dio para poder vivir por medio de Él. No necesitamos vivir más por el ascetismo, ni por los rudimentos del mundo. Solo podemos vivir por Cristo. Ahí el versículo 10. En esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiere decir, Él murió por nuestros pecados. No hay necesidad de nosotros hacer mil cosas como los gnósticos, los ascéticos. Ellos querían hacer muchas cosas para alcanzar algo, alcanzar una espiritualidad. No, Cristo ya murió por nosotros. Todo esto es el amor de Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, es esto lo que Dios quiere hacer. Toda la obra, toda la operosidad de la fe, quiere decir, nosotros creemos en la palabra profética y la palabra profética realiza la obra cuando nosotros la practicamos, y todo esto es para producir ¿qué? Producir el amor. Y esto hace con que ustedes, colportores, vayan a las calles. Lo que motiva a ustedes ir a las calles es el amor a Dios y el amor a las personas. Entonces, debemos nosotros también amarnos unos a los otros. Ahí el versículo 12 es muy interesante. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, este versículo es un versículo misterioso. Es muy difícil explicarlo. Por un lado, él dice, Dios, nadie vio a Dios. Nadie vio a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos manifestar a Dios? Nadie vio a Dios jamás, pero si nosotros nos amamos unos a los otros, ¿qué sucede cuando nosotros nos amamos unos a los otros? Nosotros no conseguimos amarnos unos a los otros con nuestro amor. Nosotros solo conseguimos amar unos a los otros con el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros nos amamos unos a los otros, es seguro que los hilos de la urdiembre que vienen de Dios, que es amor, no conseguimos amarnos unos a los otros sin los hilos de la urdiembre, sin los hilos que vienen de arriba hacia abajo. Nosotros no conseguimos tener el amor horizontal. Entonces, cuando nosotros amamos unos a los otros, el mundo consigue ver a Dios, aunque nadie vio jamás a Dios. Pero el mundo ve a Dios en el tejido del amor que fue
que está aquí, que sucedió entre nosotros. Entonces, cuando ustedes van a las calles amando a las personas, salvando a las personas, allí hay un tejido. ¿Y cuál es la sensación de estas personas en las calles? La sensación de que Dios está allí. ¿No es así? La presencia de Dios está allí. ¿Por qué? Porque este amor no puede proceder de otra cosa, sino de Dios. Si usted ama a las personas de la manera que ustedes aman en las calles, es porque Dios está allí. Entonces no hay cómo tener un tejido solo con los hilos en una dirección. Usted necesita tener hilos en otra dirección. Y usted, para tener un tejido resistente y firme. Entonces, gracias a Dios, nosotros nos amamos unos a los otros como trama, pero trama no es nada sin la urdidura. Esto es interesante aquí. En esto conocemos que el amor de Dios es perfeccionado. Yo tenía dificultad de entender cómo es perfeccionado el amor de Dios por los hombres. Es cuando nosotros ejecutamos por la palabra profética el amor entre unos a los otros. Este amor es perfeccionado. El amor de Dios es perfeccionado, quiere decir, el tejido es hecho. Allí yo puedo volver. Comente usted un poco y después yo vuelvo a... Solo Pedro, en verdad, hay muchas esas, en realidad son versículos muy profundos, es muy rico, pero también es algo muy práctico. Cuando el hermano Pedro mencionó, muestra que la fe es para producir, porque ellos produjeron por medio de la fe. Yo creo que es una cuestión de mucha lucha, porque tenemos enemigos. Si la iglesia no tiene la perseverancia, es difícil continuar. Necesitamos perseverancia. Y acá la cuestión del amor es magnífico. Esta cuestión que el hermano Pedro nos mostró es maravilloso, porque cuando practicamos, cuando tú amas, Aí você ama um pouquinho mais, cresce mais um pouquinho. Você vai para a rua praticar, aí começa mais a amas más y crees un poco más. Né? Teve um irmão que falou, né, o irmão Alexandre, que ele vas para la calle a practicar, ahí ese amor, aquela vida, o amor, isso cresce um pouquinho mais. Como el amor que habló el hermano Alexandre, sintió ese amor vivo y si crece un poco más. Y así es perfeccionado en la práctica. ¿Cómo las personas van a ver esto? Por medio de la manifestación del amor, por medio de la iglesia. ¿Pero cómo? Tenemos que estar en las calles, tenemos que manifestar ahí. Que al final de todo estamos en el camino correcto. Yo veo que soy un joven aún, pero he tocado en todo esto de una manera real, de una manera práctica. Que se abrieron para la oración y para la palabra, práctica de la iglesia, hablan por la palabra profética. Ellas dan testimonio de corazón que Dios está allí. La presencia de Dios está allí y ellas ven el amor de Dios. ¿Quién? Que no sea motivado por el amor de Dios, iría a otra persona y le diría, ¿puedo orar por usted? ¿Quién estaría dispuesto a oír palabra negativa, oír no? ¿Y quién estaría dispuesto a salir a las calles a orar por las personas? Entonces, es así. Solo el amor de Dios. Entonces las personas consiguen, las personas que fueron tocadas por la acción de ustedes, ciertamente ven el amor de Dios. ¿Por qué? Porque allí ellos ven un tejido, una tela, aunque no sepa identificarla, pero ella ve el tejido. Allí está el hombre y Dios, está el amor de Dios a través del hombre amando a las personas. Esto es maravilloso. Y primera de Juan 2, esa que
que aquel día en el mensaje yo no pude leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo el amor de Dios necesita ser perfeccionado? El amor de Dios es perfeccionado cuando yo y usted guardamos su palabra. Quiere decir, su palabra profética viene y nosotros hacemos inmersión y nosotros practicamos la palabra de la manera que la palabra nos manda. ¿Y qué sucede? Ahí sucede que el resultado final es un tejido de amor. Por eso que el amor ha sido perfeccionado, el amor de Dios. Aquí el mismo versículo de 1 Juan 4 que yo leí, Dios es perfeccionado. En el versículo 17, déjeme ver, 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Miren, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto quiere decir, el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Quiere decir, ¿quién hoy practica la palabra, inmersión en la palabra, practica la palabra y va a las calles, o aún en la iglesia, amar a los hermanos, o en las calles, amar a las personas, cuando el Señor vuelva en el día del juicio, puede tener seguridad que nosotros tenemos un tejido de amor para presentar al Señor? Entonces nosotros vamos a tener confianza. No necesitamos tener miedo. Quien tiene este tejido de amor no tiene que tener miedo. Nosotros vamos a tener confianza entre nosotros. Por eso que en el amor no existe temor, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir, ¿quién realmente está practicando el amor en la inmersión en la palabra, saliendo a las calles, rescatando a las personas, aún en la iglesia, amando a los hermanos unos a los otros para la edificación? Este no tiene miedo. Estoy haciendo cosa equivocada. No, cuando usted está en el amor, echa fuera el temor. No tenemos ningún temor cuando nosotros estamos inmersos en este amor. Ahí volviendo entonces a Colosenses 2. Déjenme ver, por favor. Colosenses 2:2, que dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es muy interesante que para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Esta palabra griega, unido, es sumbivaso. Es una palabra muy difícil de traducir, Y nosotros encontramos una palabra en portugués muy buena, que también está en español, coalescer. Yo hablé esto en el mensaje, coalescer. Y la versión Restauración traduce para el corazón de ellos sea confortado, siendo ellos entrelazados en amor. Yo encontré buena esta traducción. Entonces, gracias a Dios, la palabra profética está haciendo un trabajo entre nosotros, que es entrelazarnos en amor. Y entrelazar, esta palabra vinculado, entrelazados, en inglés es knit together. Él tiene un significado también en inglés. El sentido de confeccionar una tela. Así, la nueva
La nueva King James en inglés dice que habla de la trama y la urdiembre. Esto habla de confeccionado, entrelazado, formando un tejido de amor. Entonces, esta cuestión del tejido de amor no es una invención mía. Algunos pueden pensar, Pedro está viajando, está soñando. No es invención mía. Esto está en la Biblia. Entonces, Dios realmente está a través de la palabra profética, está produciendo el amor en nosotros, llevándonos a amar a las personas, yendo a las calles a predicar el evangelio, llevándonos también a edificar la iglesia, amando a nuestros hermanos, y de esta manera nosotros estamos construyendo, tejiendo un tejido de amor. Y yo ya dije en las conferencias que cuanto más hilos, más fino es el hilo, es mejor la calidad del tejido. ¿Por qué? Para que el hilo pueda ser fino y pueda ser entrelazado, este hilo tiene que ser de buena calidad, porque el hilo tiene que ser resistente para entrar en el telar. El telar estira bien los hilos para poder hacer un tejido. Entonces, los hilos necesitan aguantar la tracción. Aguantar, soportar, tiene que tener resistencia a la tracción. Por eso el hilo tiene que ser de buena calidad. Por eso, cuanto más el hilo es de buena calidad, más fino él puede ser. ¿Y sabe por qué, Mauricio? El hilo fino produce un buen tejido. ¿Por qué? Porque el hilo fino consigue cerrar todos los espacios, en el inicio del telar, el tejido que el hombre usaba eran hilos muy gruesos, parecen sogas, piolas. Entonces había muchos vacíos, solo que hoy, el telar moderno, nosotros tenemos tejidos cada vez más tapando esos vacíos, pero aún hay hilos de muy buena calidad como el algodón egipcio. Por ejemplo, en una sábana, en una toalla, en cada pulgada cuadrada nosotros tenemos 1000 hilos, siendo que aquí en Brasil comenzamos con 180 hilos. 180 hilos por pulgada cuadrada. ¿Cuánto más tenemos que aumentar la calidad de hilo, disminuir el espesor del hilo? Y también en el tejido del amor del Señor no puede haber vacíos. Por eso que el hilo tiene que ser fino, porque Cristo tiene que ser todo en todos. Y la iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Entonces no puede quedar ningún vacío que no sea llenado por Cristo. Los hilos tienen que ser muy finos y muy juntos uno de los otros. Amén. Por eso que las vestiduras de un vencedor, de la novia de Cristo, en Apocalipsis 12, y también de los vencedores que van a luchar la última batalla de Armagedón, juntamente con Cristo, estarán vestidos de lino fino. Este lino es tan fino, que no tiene brechas, no hay vacíos. Y usted toma una sábana de hilo egipcio de alta calidad, de algodón, él brilla, cuando usted pasa la mano, es blando, es lindo y es brillante. Por eso que en Apocalipsis 19, el lino fino es brillante y es resplandeciente y puro, brilla. Es tan fino, tan buena calidad que brilla. Entonces, este es el tejido de amor que Dios está tejiendo. Y este tejido de amor que está siendo confeccionado es exactamente la edificación de la iglesia. Porque en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, cuando habla de edificar a sí mismo en amor, allí usa este mismo verbo de coalescer, de entrelazar entre nosotros. Entonces, la edificación del cuerpo de Cristo es este entrelazar de amor. Es esto que Dios está haciendo hoy con nosotros y Cristo es el responsable para hacer todo esto.
Él es el vínculo, Él es el centro conector de la obra de Dios para hacer esta maravilla que estamos hablando. Es tremendo, hermano Pedro. Como las cosas se van confirmando, la palabra profética se va confirmando. La cuestión del tejido tiene que ver con la vestidura en el Apocalipsis. Oh Señor Jesús, hermano Pedro habló sobre la trama. Aquí el versículo que hermano leyó, primero cuando 5 habla, pero el que guarda su palabra. Esta palabra es Cristo y continúa. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿De dónde que viene la palabra? De arriba, de Cristo. Es la palabra profética. Llega y ahí llega a nosotros, produce el amor entre ese amor en nosotros. Y aquel verbo. Puede hablar, puede hablar. Solo quería decir, esos hilos somos cada uno de nosotros. Cada uno tiene un color diferente, una personalidad diferente. Y Él está haciendo, nos está perfeccionando individualmente y colectivamente, porque tiene que sacar toda la suciedad de nosotros, siendo algo de calidad, y colectivamente nos va estirando y poniendo juntos, practicando, estamos siendo uno. Entonces, ese cuerpo, los hermanos, estamos juntos con un solo centro, luchando con una misma voluntad, y el cuerpo de Cristo como un ejército, como una novia. Cada vez hay menos vanidad, menos envidia. Oh, Señor Jesús, qué maravilla. Para completar lo que usted está diciendo, Colosenses 1, 17. ¿Recuerdan cuando yo hablé en Cristo todo subsiste? Esta palabra subsistir es sunistao, que es unir todo en un todo. Es interesante que Cristo es aquel que une todo en un todo. Pero ¿cómo usted va a entender esto, Mauricio? Es exactamente este tejido de amor, tan unidos, tan intensamente unidos, que yo recuerdo que yo hablé una vez, porque los hermanos tienen esta duda. ¿Será que en aquel día yo voy a reconocer a mi esposa? ¿Será que en aquel día yo voy a ver a mi nieto? ¿Será que en aquel día voy a ver a mi marido? ¿Saben? Entonces, yo voy a decirles que nosotros vamos a reconocerlos, sí. No se preocupe, usted va a reconocer a todos, solo que voy a agregar algo. Su unión especial hoy con estas personas que usted tanto quiere ver, esta unión que es muy fuerte, que es marido, esposa, esposa, marido, padre, hijo, abuelo y nieto, una unión tan fuerte aquí en la tierra, ya no es tan fuerte como este tejido, esta unión del tejido que Dios está produciendo. Por eso que yo digo así, usted no solamente va a reconocer, sino que usted va a tener una unión mucho más fuerte, no solo con ellos, con estos seres queridos, sino con todos. Amén. Todos nosotros vamos a estar tan unidos, tan ligados o amándonos unos a los otros. La unión nuestra va a ser muy fuerte, muy fuerte. Como usted dijo, no hay más individualismo, no hay más egoísmo, no hay envidia, no hay celos. Nosotros tenemos un todo. Amén. Este todo es el amor de Dios perfeccionado, el amor de Dios trabajado en nosotros. Esta es la edificación de la iglesia. Vale la pena vivir para esto. Hermano Pedro. Diga. Yo iba a decir, estamos quedando locos.
¿Quién no queda loco con esto? Son un poco de revelación. En verdad, aún conocemos en parte. Un día vamos a conocer cómo realmente todo esto será. Mauricio, yo necesitaba, antes de pedir que usted haga una oración, necesitaba dar un aviso para todos los que nos acompañan, que esta live que usted está haciendo conmigo es la live número 99. El próximo día jueves vamos a hacer la live número 100. Entonces, los hermanos que me ayudan, ellos quieren hacer una live muy especial en la semana que viene, el jueves, que es la 100ª live. Entonces, excepcionalmente, voy a comunicar a todos, excepcionalmente, la semana que viene, el día jueves, nosotros vamos a tener la 100ª live, como una live conmemorativa, va a ser una live diferente. Entonces, esta live de la semana que viene va a comenzar a las 8 horas, a las 20 horas, no a las 21 como de costumbre. La semana que viene comenzará a las 20 horas. Y nosotros haremos en el auditorio, en la iglesia en San Pablo, los hermanos están preparando un tipo de... No tendremos por causa de la complejidad de la transmisión. No tendrá la transmisión por Instagram, sino por YouTube. Pero yo voy a colocar en mi Instagram el link. Esto excepcionalmente en el próximo jueves y después vuelve toda la normalidad. Entonces, este es un comunicado que doy a los hermanos y oren por esta live y gracias a Dios que sin percibir ya estamos llegando a la live número 100. Creo que ha ayudado a muchos hermanos y también me ha dado oportunidad de hablar más de lo que no conseguí hablar en el mismo mensaje y aquí tengo más tiempo y más libertad en este tono de charlas y traer más riqueza a los hermanos. Muchas gracias por todos los hermanos que nos han acompañado y nos han prestigiado en esta live. Entonces le voy a pedir a Mauricio que usted cierre esta live orando por todo lo que nos están viendo. ¿Puedo dar un aliento, hermano Pedro, a los hermanos? Solo alentar a los hermanos. Vamos a realizar una gran fiesta en la 100ª live, alentar a todos los hermanos a participar para oír más esta riqueza, de este amor. Aquellos que están con un poco de dudas, porque a veces, hermano Pedro, no es porque tienen una maldad, sino porque el enemigo es muy sutil y termina creando confusión. Entonces nosotros con mucho amor podemos ayudar a estos hermanos para que entren al río con seguridad. Y así también ese amor es tejido. Aleluya. Muito obrigado, Pai, por Amén. essa palavra maravilhosa. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por esta palabra maravillosa que el Señor nos ha dado en este último tiempo. Señor, que queremos entrar en esta riqueza de una manera real, practicando la palabra, amando al Señor, amando a las personas y cooperando con el Señor. Ayuda a cada hermano, a cada miembro del cuerpo, a cada localidad y a cada iglesia para poder entrar en estas herramientas tan preciosas que se nos dio. Señor Jesús, bendiga a cada hermano y a cada familia, que realmente podamos llegar a la plenitud hasta que todos lleguemos. Muchas gracias por tanta gracia, misericordia, porque no somos merecedores, somos de poca fuerza, pero tenemos tu nombre y la palabra. Venos aquí, Señor. Úsanos, Señor, para apresurar tu venida. Jesús es el Señor. Amén. Es el Señor. Muchas gracias. Es bueno tenerlo a usted, tenerlo en esta live. Dios bendiga a usted. Dios bendiga a todos los que nos han acompañado. Que tengan una buena noche. Hasta el jueves que viene a las 20 horas. No se olviden. Amén. Chao, chao.